Listo, Bueno, y listo. empezamos. Estamos aquí hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con Sergio Rodrigo Segarra Castro, profesor catedrático de Derecho Internacional Público y Privado, Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Filosofía Jurídica en la Universidad Católica Boliviana, Universidad Mayor de San Simón y en la Salesiana de Bolivia, si no me equivoco. Profesor, gracias por estar con nosotros, antes de todo. No, gracias, gracias a usted. Para mí es todo un gusto poder compartir, poder dialogar y bueno, estar presente contigo y poder interactuar y mostrar un poco la realidad de nuestro medio. Sobre todo de un país que no se conoce mucho, porque Bolivia es un país geográficamente muy grande, muy rico, pero se conoce muy poco en Europa de este país. Entonces, la primera pregunta que tendría es, usted es profesor universitario por muchos años, ¿cómo ha sido el proceso de adaptación, capacitación, ajustes de la educación superior en Bolivia en el marco de esta nueva situación de las clases virtuales online? Es decir, ¿hay, según usted, acceso universal para todos? ¿Hay igualdad de condiciones en la educación pública y en la educación privada en Bolivia? Ha sido muy complicado. Resulta que la conectividad en sociedades como las nuestras, como la nuestra en Latinoamérica, es muy compleja. El hecho es que todos tienen cierto tipo de acceso a cierto tipo de dispositivos, evidentemente, pero resulta que la capacidad para manejarlos y la velocidad del Internet resultan una limitación fundamental. Eso hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos casos haya sido efectivo. Por ejemplo, en escenarios como la Universidad Católica, prácticamente no he tenido problemas. He podido desarrollar las actividades, inclusive mejorando o perfeccionando ciertas cosas que presencialmente no pudimos hacer, con el desmedro de la interacción personal, que siempre es importante como profesores. Al mismo tiempo, en la universidad pública, en la Universidad Mayor de San Simón, siendo una universidad masificada, siendo una universidad con gente de estratos sociales desde muy bajos hasta medios e inclusive altos, gente de lugares alejados, provincias y demás, ha hecho que el nivel de comunicación sea realmente difícil para todos. En escenarios en los que yo ni siquiera podía aplicar herramientas mmm, medianamente fáciles para poder inculcar el proceso de desarrollo de las actividades académicas, por simplezas tales como el hecho de que mis estudiantes no tenían señal lo suficientemente rápida para acceder a una página web o un video de YouTube. Entonces podrías imaginarte la gran brecha que tenemos nosotros ahora que afrontar, y resulta que el Estado boliviano aparentemente ha intentado cubrir esa brecha, que no es solo una brecha del Internet, no es una brecha del hecho de que el nivel de educación primaria resulta considerablemente bajo, asumiendo que las generaciones más jóvenes a las nuestras naturalmente ya vienen conociendo el desarrollo de la tecnología de una forma mucho más fácil que nosotros mismos cuando éramos jóvenes, pero al mismo tiempo, pues este acceso al Internet con una velocidad lo suficientemente rápida y el hecho de que a nivel primario no se hayan podido usar estas herramientas nunca antes, solo por afición, por ejemplo WhatsApp o por ejemplo redes sociales, solo por afición lo han hecho y esa utilidad la hemos podido utilizar en el pregrado para poder compensar esas otras falencias y lograr éxito en escenarios donde otros profesores han fracasado. Es decir, yo me comunicaba por WhatsApp con mis estudiantes para poder compensar el no poder acceder a otras plataformas. Profesor, se conoce muy poco, solo se conoce La Paz de Bolivia, sobre todo en Europa, a menos que no eres un experto de América Latina. ¿Cuál es la realidad que se vive en Cochabamba con respecto a la pandemia por la COVID-19 y los crecientes contagios? ¿Cómo, si se puede preguntar, cómo los individuos y el colectivo han lidiado con el virus en estos meses de cuarentena?
Bueno, para responderte claramente y con seriedad, tendría que darte un contexto acerca de la realidad del país en general para sentar a la realidad acerca del COVID. En primera instancia, muchos pueblos latinoamericanos, muchos estados latinoamericanos tienen la siguiente tendencia. Primero, son sociedades altamente abigarradas, dice un gran profesor boliviano, René Zabaleta Mercado, por el hecho de que tenemos personas, grupos sociales con niveles culturales, económicos e ideológicos diversos. Pero al mismo tiempo esto se concentra fuertemente en las grandes capitales. Es decir, eh, Argentina es Buenos Aires en más del 50%, Chile es Santiago, Perú es Lima y así sucesivamente. Pero en el caso boliviano, estando al centro y sin tener acceso al mar, tenemos una disgregación. La población fuertemente se encuentra en dos grandes polos, que es La Paz y el Alto, con una conurbación importante de cerca de 2 millones de personas, al otro extremo del país, en una zona no andina, sino más bien llana, con una temperatura cuasi tropical, vamos a tener a Santa Cruz. Entonces, La Paz va a tener el dominio político y jurídico de Bolivia, mientras que Santa Cruz va a tener la vanguardia económica, algo así como Monterrey en la realidad de México frente a la capital. Y Cochabamba se encuentra al centro, eh, con un clima distinto, un clima templado, ni frío ni cálido, y aglutina pues más o menos 900,000 personas. Es decir, es el tercer eje de la cantidad poblacional. Bolivia entonces disgrega su población a diferencia de los otros pueblos sudamericanos y eso hace que esa dispersión en una gran cantidad de territorio pues aparentemente nos podría permitir tener acceso a tierras, cosa que no es propiamente cierto en el sentido de que la realidad histórica ha hecho que la tierra se distribuya de diversas formas. Por ejemplo, tenemos la redistribución de la tierra hacia los campesinos que se ha dado el 52, que ha minifundizado la propiedad agrícola en el Valle de Cochabamba, mientras que en Santa Cruz, porque reúne una gran cantidad de tierras, pues vamos a tener ahí latundios que prácticamente producen la mayor cantidad de soya y productos agrícolas del país. En este sentido, Cochabamba, a lo largo de la historia, ha perdido la vanguardia de la política y ha perdido la vanguardia de la economía, siendo una ciudad intermedia, pero al mismo tiempo una ciudad que ha logrado generar ciertos equilibrios entre la política y la economía y ha logrado aglutinar a la población que por el efecto del clima pues decide estar en un escenario pues un punto intermedio. Ha tenido muchos problemas económicos, pero ahora depende de las grandes cuestiones económicas del país. Bolivia, en la parte de Santa Cruz, pues tiene una gran pujanza agroindustrial y al mismo tiempo muchas de las personas en el país dependen o viven de ser funcionarios públicos, burócratas. Es decir, tenemos profesores, médicos o gente que trabaja en la burocracia. Y Cochabamba es ese pequeño punto intermedio en el que sí tenemos mucha gente que es parte de la burocracia del Estado y que de un modo u otro están vinculadas a una pequeña y mediana industria. Pero la gran pujanza al otro lado del país, a la parte más andina, vinculada más al Perú y a Chile, depende mucho de la relación comercial que viene a hacer con la China y que viene a pasar a través de, el intercambio de recursos con el norte de Chile. Eso quiere decir que tenemos un fuerte elemento comercial. Es más, un tercio de la ciudad de Cochabamba puede ser catalogado como mercado, pero no un mercado en el sentido de los grandes malls que existen en Europa, en Estados Unidos y en los países vecinos, sino un mercado mini. Es una versión minifundio, pero del mercado, en el que las personas básicamente van a tener una cantidad de movimiento económico importante, pero sus
tiendas comerciales pues tienen 3 por 3 metros cuadrados en una conglomeración importante dentro de la ciudad. Nosotros le llamamos La Cancha. Es una especie de Tepito en la Ciudad de México, versión pequeña, en la que vamos a tener una gran cantidad de comerciantes aglomerados en pequeños lugares, pero que mueve una gran cantidad de capital a través del comercio. Y esto hace que, como te digo, un tercio de la población de Cochabamba viva del comercio. Eh, y una gran parte de esta gente, pues, depende de una actividad ilegal que es el contrabando, ¿no? Y otro elemento más que hace, pues, fuerza a ciertos equilibrios económicos en el país, lastimosamente, es el narcotráfico, porque existen ciertos espacios de la economía que se mueven a partir de ese pequeño motorcito que mueve ese sector de la economía. Por ejemplo, tenemos dos grandes lugares productores de coca en el país, los Yungas en La Paz y el Chapar en Cochabamba. Pero resulta que existe un consumo tradicional de la coca, pero esta coca tiene que ser para ese consumo de los yungas. La gente que, no sé si alguna vez has visto, la gente va masticando la hoja de coca para tener un poco más de energía. Esa gente utiliza siempre coca de los yungas, mientras que la coca del Chapare tiene un nivel de químicos y alcalinos mucho más fuertes que se destinan pues a otro tipo de actividades ilegales. Eso ha hecho que se genere una especie de burbuja en el país porque nos distancia un poco de la dependencia a los otros mercados. Tenemos una relativa Profesor, dependencia. si puedo cortarle un momento para explicar, porque nosotros aquí en Puentes siempre intentamos también explicar que a pesar de todos, a pesar del hecho que los países europeos sí, efectivamente son más ricos, más estables de muchos países de América Latina, tenemos situaciones como esta aquí también, es decir, el sur de Italia es más pobre del norte. Hay 5, 6, 7 regiones donde los carteles criminales italianos trabajan y hacen inversiones y determinan también el rumbo político. En España, por ejemplo, el sur de España, estoy hablando de Málaga, estoy hablando de los territorios al lado de Gibraltar, por ejemplo, tienen un problema muy fuerte de narcotráfico con el norte de África. Es decir, entonces se habla mucho de América Latina como fuente del narcotráfico, pero hay otros lugares, otras regiones del mundo donde efectivamente ese problema existe. Lo que quiero preguntarle es, normalmente los carteles del crimen organizado invierten, hacen inversiones importantes en países, por ejemplo, del norte de Europa. Es decir, la mafia italiana puede hacer inversiones en Alemania, en Reino Unido, en Francia. Pasa lo mismo, es decir, el crimen organizado invierte también en la economía boliviana para permitir casi que se desarrolle. De un modo u otro sí, inversiones directas en negocios no, pero el flujo de capital que generan, esto sí es algo que ha generado estabilidad. Es más, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, cuando informaba la estabilidad económica el año 2018 y el año 2019, hablando de Bolivia como uno de los pocos países suramericanos en tener superávit a fin de año, pues explicaba el hecho de que existe una fuente basada en los hidrocarburos como fuente de vida económica para el Estado, pero una fuente de distribución de ingresos y movimiento económico pues en la sociedad. Y eso solamente se podría explicar con contrabando y narcotráfico. Y eso es lo que genera ese equilibrio, pero no en el sentido de la inversión de capital, a través de negocios o a través de la banca como nivel de recepción, sino simplemente como esa parte del flujo. Es decir, estos Cioè, es mercados decir, más bien pequeños, como lavado de dinero y no es una verdadera inversión, es más un intento de lavar el dinero. sí, en una parte sí,
pero al mismo tiempo este dinero se gasta en estos mercados pequeños que te mencionaba hace un rato, es decir, los grandes grupos pues compran y tienen un nivel de compra importante de automóviles, de insumos, de electrodomésticos, y eso hace que estos mercados, que como te dije son un tercio de Cochabamba, pues mantengan ese equilibrio y ese flujo de dinero. Por tanto, sí, no tiene esa magnitud, no tiene esa magnitud, pero ayuda. Es más, tanto es así que un expresidente importante para la economía boliviana, Víctor Paz Estenssoro, dijo lo siguiente: Bolivia tenía ciertos tratos con Estados Unidos en las que se comprometía Estados Unidos a cooperar económicamente con Bolivia a cambio de la erradicación de cierta cantidad de hectáreas de coca. Y hay una anécdota que circula en la política boliviana en la que el ministro de gobierno de ese entonces le informa a Víctor Paz Estenssoro que habían sobrepasado el compromiso realizado con Estados Unidos, y el presidente en ese momento le dice: un momento, si nos comprometimos a erradicar cierta cantidad, pues simplemente cumplimos eso, no sobrepasamos ese compromiso. Y es por el hecho de que indirectamente pues hay un equilibrio económico con la exportación de hidrocarburos y bueno, las actividades irregulares de narcotráfico. Y bueno, el mundo es un sistema y estamos interrelacionados. Existen unos que compran y otros que producen y venden. Pero al mismo tiempo eso nos ha generado esta burbujita de la que te decía. Tenemos una burbujita en la cual, si bien la crisis argentina o brasilera nos puede afectar porque les vendemos hidrocarburos, gas en específico a ellos, y si sus economías pues bajan, pues el nivel de compra disminuye y eso nos causa problemas directos. O si el precio de los hidrocarburos disminuye, pues la economía de Bolivia disminuye. Estos otros factores pues generan un punto de equilibrio que hace que nuestra economía se haya mantenido estable a pesar de los escenarios de COVID. Pero el COVID lo que ha hecho es estos capitales que están ahí puestos en ciertos sectores de la sociedad no se han logrado distribuir como se lograban distribuir antes. Y por tanto, esta economía informal se ha refrenado bastante. Y ahí es donde la gente ha comenzado a presionar. Ha dicho, pues a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena, nosotros necesitamos salir a distribuir nuestros productos y a generar ese movimiento. Y tanto es así que ahora los bolivianos podría decir que hasta le hemos perdido el miedo al COVID, en el sentido de que preferimos, dicen muchos sectores, especialmente los más empobrecidos de la sociedad, preferimos salir a trabajar y correr el riesgo de contagiarnos que al mismo tiempo quedarnos encerrados y perder esa oportunidad de poder vender nuestros productos. Eso, matizado al hecho de que el Estado es ineficiente en materia de educación y salud, pues hace que, por ejemplo, las personas se sientan libradas a su propia predisposición para poder curarse. Es decir, uno se enferma de COVID y la cura depende de cada uno y utiliza una gran cantidad de métodos tradicionales para poder prevenir el contagio del COVID y al mismo tiempo tratarse. Tanto es así que muchas personas han utilizado, por ejemplo, en el Beni, que es un territorio muy empobrecido del país, han utilizado ivermectina y otros métodos no oficiales por el Estado boliviano para poder tratarse del COVID y han logrado estabilizar el escenario de pandémico y han logrado disminuir la cantidad de casos. Y básicamente la gente se curaba en su propia casa, en la mayoría, en más del 90% de los casos, siendo que los casos digamos, del nivel 3, donde se necesitaban respiradores para poder estabilizar a las personas, eran escasos en su caso y perdidos. Es decir, la gente lo asumía como una situación que al estar librada a su propia suerte han tenido que asumir por su cuenta.
Así Profesor, que entiendo también, pido disculpa porque están llegando muchísimas han llegado muchísimas preguntas y entonces el profe no podrá contestar a todo. Hablando ahora de política, porque es usted desde una perspectiva muy interesante, es un profesor y tiene contacto con los jóvenes. Me ha llegado una pregunta bastante interesante, casi una paradoja. En Estados Unidos, en las elecciones que hemos visto, el candidato demócrata Biden ha sido muy fuerte, sobre todo en las grandes ciudades, en las ciudades modernas. El candidato Trump, sobre todo en el hinterland, en las regiones más lejanas, en la provincia, vamos. Se podría decir más o menos que el Evo Morales ha sido o el MAS, Arce, el presidente Arce, el candidato Arce, ha sido fuerte en la provincia y las ciudades no tenían un verdadero candidato porque no han confiado mucho en el candidato de la derecha. en parte sí, pero hay otros factores más. El candidato contendiente al movimiento al socialismo no hizo campaña, prácticamente se confió en que su propia imagen y prestigio eran suficientes para poder ganar elecciones. Al mismo tiempo, el voto se dividió regionalmente, es decir, había un voto concentrado en Santa Cruz que no ha logrado acceder al resto del país y viceversa. Y Pero hay un profesor, factor. perdone si la interrumpe, ¿cómo es posible hacer un error tan grande? ¿Cómo es posible tener un ego tan grande y creer que la gente te votaría solo porque eres tú? Bueno, eso es lo que yo me pregunto desde hace mucho tiempo, porque precisamente el señor Carlos Mesa no es la primera vez que comete un error de estas características. Ya lo ha cometido desde hace mucho tiempo atrás. El año 2002 ha sido elegido como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y en una de las grandes crisis institucionales del Estado boliviano decide declararse independiente, propiciando que la sociedad boliviana pida la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, quien sale en octubre del 2003. Al haberse declarado independiente, pierde la confianza de la totalidad del Parlamento boliviano y su gobierno se ha truncado. Y a lo largo de más o menos un año y medio, cerca a dos, ha tenido que renunciar 3 veces a la presidencia de Bolivia y la tercera vez que renuncia, el Parlamento acepta su renuncia y designa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, para un gobierno transitorio. Ese ha sido el fin de una etapa del Estado boliviano marcada por más o menos como lo que sufrió en España hace poco para la designación del presidente. Eh, los partidos políticos parcializaban mucho la confianza de la gente y las negociaciones tenían que implicar la participación de, en alguna oportunidad, hasta 7 partidos políticos para lograr la cantidad de parlamentarios suficientes y tener el gobierno. A esto le denominamos la democracia pactada en el Estado boliviano, que termina el 2005 cuando entra el señor Evo Morales. Es decir, prácticamente Carlos Mesa ha sido el artífice de ponerlo al señor Evo Morales en la bandeja, en el lugar propicio y en el momento propicio para romper la democracia pactada y encontrar un Estado hegemónico. Y lo que ha pasado el último año, con la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre del año 2019, hemos tenido un gobierno transitorio que le ha recordado al país esa vieja época que prácticamente comienza el 89 y termina el año 2003. Y la gente ha sopesado y ha dicho, bueno, al final de cuentas, queremos un gobierno al estilo del pasado o más o menos una estabilidad como los últimos 14 años. Y la imagen del presidente Héctor Arce, que es ahora el presidente de Bolivia, ha pesado más en las ciudades que en el campo, porque el movimiento del socialismo, al final de cuentas, al parecer nunca dejó de tener presencia en el campo, pero el peso de las ciudades lo obtiene Héctor Arce al ser exministro de Hacienda en los 14 años del presidente Evo Morales y al ser la imagen de una supuesta estabilidad económica dentro del país. Y claro, este último año marcado por pandemia, por inestabilidad económica, por crisis y por unos escenarios de corrupción tremendos, pues le han recordado a la gente el pasado de la época, entre comillas, neoliberal de Bolivia, entre el 89 y el 2003,
y en comparación, pues Evo Morales era la mejor alternativa. Y por eso obtiene Profesor, más del perdone, 50%. me imagino que, o tengo la impresión que los jóvenes bolivianos, por ejemplo, sobre todo los bolivianos, los jóvenes bolivianos que viven en ciudad, en grandes ciudades, que van a la universidad, tengan una visión un poco distópica de la realidad. Es decir, ellos conocen Internet, conocen Twitter, van en redes sociales, saben lo que pasa en el mundo. Entonces, me imagino que muchos de ellos ya no toleran más esta situación de incertidumbre que hay en Bolivia. ¿Para quién votan los jóvenes, según usted? Eh, el año 2019, los jóvenes estaban de acuerdo con la salida del señor Evo Morales. Es decir, no al MAS, no al movimiento del socialismo, queremos un cambio. Y ese cambio se expresaba en Carlos Mesa. Pero ha habido un escenario de incertidumbre grande a lo largo de la última etapa del 2019 y prácticamente todo el 2020, que han hecho que los jóvenes, en una gran parte, digamos un 50% de los mismos, pues hayan preferido pues, la situación anterior al 2019. Es decir, los jóvenes han partido sus expectativas. Y eso yo lo he podido evidenciar precisamente con mis estudiantes que el año pasado prácticamente en su totalidad querían que Evo Morales deje la presidencia, este año pues han optado por eso, por la vuelta del mismo partido político Movimiento al Socialismo, pero con un discurso muy pragmático. Necesitamos estabilidad, necesitamos dejar las peleas políticas y necesitamos preocuparnos de trabajar. Exactamente el mismo discurso por el cual la gente ha salido a trabajar evadiendo la cuarentena. Ese mismo discurso pragmático lo hemos encontrado también en la política. Profesor, y hago esta pregunta con mucho respeto porque, repito, Italia tiene también un problema de corrupción muy grande. Pero cuando hablamos de acusaciones de corrupción, procesos contra expresidentes, seguimientos de pleitos en tribunales, son algunos de los contextos, vamos, que han caracterizado a algunas democracias de América Latina. Ahora, ¿cuáles son los procesos contra la corrupción que se siguen actualmente en Bolivia? ¿Qué medidas contra la corrupción contempla la Carta Magna? ¿Hay prosecución y sentencia de los casos? Quisiera responderte afirmativamente, pero lastimosamente no. Al ser también abogado y al ser un abogado en el ejercicio de la profesión también, te puedo dar muchas anécdotas en las cuales la justicia no ha funcionado. Mira, te lo pongo así, te voy a dar dos ejemplos claros. Al día siguiente, es decir, el 11 de noviembre del 2019, cuando sale Evo Morales, uno de los líderes más corruptos de la oposición de Evo Morales, es decir, líder de la oposición, pero al mismo tiempo corrupto comprobado, alcalde de la ciudad de Cochabamba, sale en libertad y sale como líder político. Eh, Paradójico. Uno. Dos. Al día siguiente de la victoria del movimiento al socialismo el año 2020, pues estas personas están siendo procesadas de nuevo. Y lo ha dicho la señora Michelle Bachelet hace más o menos 2 meses cuando hace un informe sobre derechos humanos en Bolivia y termina diciendo lo siguiente, en Bolivia hay dos pandemias, una sobre el COVID y la otra sobre la impunidad. No existe una correlación clara entre una persecución judicial a la corrupción. En realidad parece que el órgano judicial tiende a adecuarse a formalmente los contactos políticos. Y simplemente te voy a dar un ejemplo de lo que estoy viviendo en el presente. La anterior semana se convoca ilegalmente a elecciones en la Universidad Mayor de San Simón para elegir rector y vicerrector. Existe una orden de un tribunal de garantías constitucionales que ordena la suspensión de estas elecciones porque infringían normativa de la Universidad Mayor de San Simón y de la Universidad Boliviana, porque no existen clases presenciales y al no existir clases presenciales no tiene que existir ningún acto electoral porque eso vulnera el derecho a sufragio de los estudiantes y también de los docentes. Pues las autoridades, aún así existiendo una medida cautelar expresa y clara, desarrollan el acto electoral.
Se desarrolla la audiencia de fondo y el Tribunal de Garantías decide suspender ese acto electoral mientras el Tribunal Constitucional se pronuncie. Suspende el acto electoral, es decir, no se tendría que posesionar a estas autoridades. Y a pesar de eso, el día de hoy, hace una hora más o menos, se han posesionado esas autoridades y están pretendiendo gozar de legitimidad. Y la justicia boliviana no ha hecho hasta ahora absolutamente nada para corregir este tipo de actos. Ese es el gran problema. No tenemos, a pesar de la legalidad existente en la Constitución y todos los escenarios legislativos referidos al órgano judicial, no existe una garantía de independencia, neutralidad e imparcialidad de los jueces. A pesar de que la Constitución del 2009 ha asumido el hecho de que eligiendo directamente o por voto popular a los magistrados o a los altos magistrados del órgano judicial, se iba a buscar estos escenarios, porque antes se los elegía a través del Parlamento. Pero bueno, creo que en realidad el no ingerir en las actuaciones judiciales sería lo mejor, pero yo miro con sorpresa cuando el señor Donald Trump los primeros meses de su gestión emite una orden violando derecho internacional, prohibiendo que refugiados de Irak e Irán entren a Estados Unidos, teniendo ya el refugio permitido por la Embajada de los Estados Unidos, pues una orden ejecutiva de Donald Trump se los prohíbe y un juez cualquiera en Estados Unidos revoca esa orden judicial, pues por respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Ese tipo de cosas no sabes cuánto las extrañamos en nuestro país. Profesor, y al mismo tiempo, ¿cree usted, porque es un problema que estamos viviendo también en Italia, es decir, en Italia, como en todas las democracias de Occidente, hay un gobierno que hace leyes que tienen que pasar por el Parlamento? Pero ahora estamos viviendo prácticamente con órdenes ejecutivas del gobierno sin pasar por el Parlamento por causa de coronavirus. Entonces le pregunto, ¿puede el coronavirus restringir la libertad de los ciudadanos y puede ser algo que no se terminará con la pandemia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es Es decir, un estamos factor más. viviendo un terrible experimento social. Definitivamente. Los escenarios de encierro, aislamiento social, no nos van a abandonar y al mismo tiempo eso van a marcar lo siguiente. Durante el gobierno transitorio boliviano, pues el gobierno ha tomado ciertas decisiones alejándose de la legalidad y no han existido recursos para poder defender a estas personas. Eh, por ejemplo, una persona que salía a la esquina de su casa a comprar pan, por ejemplo, podía haber sido procesada por delitos en contra de la salud pública, sancionados con hasta 10 años de cárcel. Y esas personas, por recomendación de sus abogados, se han sometido a procesos abreviados, declarándose culpables, cuando el tipo penal de delitos contra la salud pública tienen otra naturaleza, es decir, alguien enfermo a sabiendas realiza actos para propagar la enfermedad. Ese tipo de cosas se han marcado profundamente. Pero yo creo que hay otro problema más grande que enfrentamos ahora nosotros. A pesar de que el COVID y la pandemia definitivamente van a marcar los escenarios de la política boliviana, el otro factor es una enfermedad latente en los pueblos latinoamericanos y este es el paternalismo. Este paternalismo político ha hecho que el Estado boliviano no solo se torne presidencialista, emulando a los Estados Unidos, sino se torne hiperpresidencialista. Tanto es así que desde la Constitución del 2009 no solo es legítimo que el presidente pueda gobernar con decretos supremos, sino es legal, está en la Constitución. Ese hiperpresidencialismo, este hecho de que la política haya centralizado mucho el poder del presidente, no solo ha sido consecuencia del COVID, sino ha sido consecuencia de una cultura paternalista del Estado boliviano y de los pueblos latinoamericanos, me atrevería a decir, o inclusive americanos, porque Estados Unidos no se aleja de esta realidad, a pesar de que hay independencia de poderes allá. Así que creo que es algo que tenemos que aprender a vivir con ello, como con el COVID, pero al mismo tiempo criticar. Yo soy parte de un conjunto de profesionales que siempre que nos toca
preguntarles a los políticos acerca de procesos electorales y procesos de campaña, qué proyecto de Estado tienen. Y ninguno me responde. Y cuando tuve la oportunidad de preguntarle al ahora presidente Arce eh, cómo profundizaría las autonomías del Estado boliviano, él me respondió que no quieren ni tienen la capacidad los municipios y los departamentos, es decir, los niveles locales y medios, ni quieren ni tienen la capacidad para profundizar la autonomía y que él cuando era ministro de Hacienda pues tenía que suplir lo que no podían hacer estos otros niveles y que probablemente en su gobierno esto iba a ser igual. Eso es paternalismo. Lastimosamente el paternalismo es entre necesario, ¿no? Entre necesario porque la gente tiene esa confianza, quiere que el nivel central resuelva los grandes problemas ciudadanos que podrían resolverse simplemente por no botar basura en la calle, por ejemplo, quiere ese paternalismo y al mismo tiempo lo reniega. Y dice, pues claro, hay mucha concentración de poder y no le tenemos que dar más poder al poder. Es una especie de patología que tenemos que aprender a resolver los pueblos latinoamericanos. Le aseguro que no es una patología solamente latinoamericana, porque aquí también en Europa estamos viviendo esta nueva, yo diría, edad media, donde hay una situación efectivamente donde los parlamentos ya no juegan el papel que tendrían. Mi última pregunta es, ¿qué retos, según usted, tiene el gobierno de Luis Arce para demostrarle a los bolivianos que no cometerá los mismos errores de los gobiernos previos del MAS y de Evo Morales? Yo creo que ya tiene un elemento ganado al respecto. No tiene él, no tiene él ese carisma estrambótico de Evo Morales. Tiene un carisma más centrado en el trabajo, en la seriedad y en el enfocarse en las funciones del Estado. Mientras que Evo Morales tenía una concentración más, más social y más de movimientos sociales. Pero yo creo que él debería dar ciertas señales como las siguientes. En primera instancia, debería dar una señal de no persecución política, de permitir que las oposiciones crezcan. No es sano para una democracia tener un presidente o a un partido político que pretenda quitar la participación política de los otros, de la oposición o de los otros grupos. Y el pluralismo además es parte de la ideología del partido del movimiento al socialismo. Creo que la única forma de profundizar la autonomía y el Estado plurinacional es profundizando las autonomías o la descentralización del Estado. Esa creo que debería ser la segunda señal que debería prestarle al pueblo boliviano y al mismo tiempo creo que debería ser algo que es lo más difícil seguramente para cualquier gobernante, garantizar la disminución de la corrupción. Y eso implica, pues, dejar al nivel judicial trabajar en paz, que no interfiera la política en las decisiones judiciales. Eso es relativamente posible, pero al mismo tiempo creo que no es cuestión de generar un SAR anticorrupción. Bolivia tuvo un SAR anticorrupción entre el 2004 y el 2006, no funcionó. No es crear un SAR anticorrupción, sino simplemente institucionalizar la función pública. Me explico. Más del 60, o me atrevería a decir el 70% de los funcionarios públicos son a contrato fijo, es decir, cada año se renueva su contrato. Y el hecho de que tu contrato de trabajo dependa de una renovación anual hace que dependa de la naturaleza política de tu jefe. Y eso hace que con razón, en enero y febrero de cada año hayan funcionarios que trabajen gratis porque su contrato comienza a correr desde marzo y durante todo ese tiempo tengan que hacer campaña política. Mientras que si tuvieras funcionarios públicos institucionalizados que dependan de su profesión y su propio esfuerzo, pues probablemente los niveles de corrupción disminuyan. Y ojalá que el hecho de pensar en otras fuentes de economía que no sean estrictamente la explotación de recursos naturales, pues nos pueda permitir generar una estabilidad económica que a futuro, que nos permite insertarnos de mejor modo al Mercosur, por ejemplo, porque está cerca nuestra inclusión al Mercosur como Estado,
pero para eso necesitamos estar bien preparados económicamente. Creo que son retos interesantes, pero el mostrar una imagen de seriedad creo que es un buen paso. Profesor, muchísimas gracias. No, gracias a ti y para mí ha sido todo un gusto conversar. Creo que la realidad boliviana, como muy bien dices, no se diferencia mucho de cualquier otra parte del mundo. Somos distintos y somos iguales al mismo tiempo, pero creo que el dialogar y encontrar puntos de encuentro nos van a permitir encontrar soluciones a nuestros problemas. Así que yo contento de haber estado contigo.